Bueno, pues continuamos con la clase del Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins. Hoy nos corresponde hablar del Día del Señor 7, preguntas 20 a la 22. Seguimos en la segunda parte que trata de la liberación del hombre. Acerca de la liberación son preguntas 12 a la 24. Y bueno, hoy nada más vamos a hablar tres preguntas, 20, 21 y 22. Y ahorita les voy a explicar la primera diferencia que encontraremos con este catecismo y otros, u otro, mejor dicho. Para empezar, quiero leer esta oración de Martín Lucero. Quiero iniciar con esta oración de Martín Bucero que dice así: Padre Todopoderoso y Misericordioso, ya que toda nuestra salvación depende de nuestra verdadera comprensión de tu santa palabra, concede que nuestros corazones, liberados de los asuntos mundanos, escuchen y entiendan tu santa palabra con toda diligencia y fe, para que podamos discernir correctamente tu misericordiosa voluntad, apreciarla y vivir por ella con toda sinceridad para tu alabanza y honra. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Señor, yo te pido por todos los que estamos aquí presentes, te agradezco que me das la oportunidad una vez más de compartir con mis hermanos. Te pido, Señor, que mis palabras, a pesar de ser burdas, a pesar de ser torpes, causen en el corazón de los oyentes lo que tú quieres que causen, que nuestro corazón sea lleno de tu presencia, lleno de tu Espíritu Santo. Te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿cuáles son las diferencias que nos vamos a encontrar con este primer catecismo? Bueno, las primeras diferencias que nos vamos a encontrar en este catecismo. Como los decía desde la primera vez, y para los que no estuvieron desde la clase número 1, este catecismo es, es una adaptación del catecismo de Heidelberg. Es una adaptación de ese catecismo reformado, pero ahora para ayudar a la Iglesia Bautista en Londres. La adaptación tuvo ciertas, no sé cómo decirlo, porque tal vez no fueron específicamente mejoras, pero unas adaptaciones tuvieron que ver con la doctrina del bautismo y la otra tuvo que ver con que ciertas preguntas tenían ciertas escrituras y el hermano el hermano Hércules Collins puso más o puso otras, consideró que había mejores, pero también en esta nos vamos a encontrar con que hay dos preguntas que se colapsan. En el Catecismo de Heidelberg, para el día 7 tenemos desde la pregunta 20 hasta la pregunta 23. El hermano Hércules Collins colapsa la pregunta 22 y 23 en una sola. Y ahorita vamos a ver cómo quedan esas preguntas, pero también les quiero presentar cómo estaban las preguntas en el catecismo de Heidelberg y cómo se ven en este catecismo. Entonces, iniciamos primero con la pregunta 20 que dice: entonces, ¿es la salvación restaurada por Cristo a todos los hombres que perecieron en Adán? Como estamos hablando acerca de la liberación del hombre, esta parte que estamos estudiando tiene que ver con cómo es que estamos siendo salvados. ¿Cómo es que estamos siendo salvados? Las preguntas 18 y 19 anteriores a esta hablan acerca de quién, bueno, desde la 17, necesitamos un mediador. Este mediador tiene que ser
verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, no solamente verdaderamente hombre, sino perfectamente justo. Bueno, ¿y quién es este Salvador? Es Jesús. ¿Quién nació quién es la segunda persona de la Trinidad? El Hijo, pero se encarnó de María, y así es como asume la humanidad, pero sin pecado, y al ser sin pecado, él es perfectamente justo. Ahora estamos hablando de cómo es que Cristo restaura la salvación a los hombres, o restaura nuestra identidad en Dios, algo que perdimos en Edén con Adán. Por eso la pregunta: ¿es la salvación restaurada por Cristo a todos los hombres que perecieron en Adán? Respuesta: no a todos, sino solo a aquellos que, por medio de una fe verdadera, son injertados en él y reciben sus beneficios. Si bien Jesús hizo posible la salvación no es entregada a todos los hombres sin excepción, sino que es entregada a aquellos que por medio de una fe verdadera son injertados en Cristo y reciben sus beneficios. Vamos a leer las escrituras correspondientes a esta respuesta. Y dice Juan 1:12, que dice así: pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Juan 1:12. Juan 3:36. Voy a darle la oportunidad a alguien si quiere participar. Yo voy a leer Juan 3:36, y quien quiera participar, hermano Marco, adelante, lee Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. Amén. Isaías 53:11. ¿Alguien que la quiere leer? Adelante, Efer. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Amén. Y Salmo 2:12. ¿Alguien que lo quiera leer? Adelante, Dani. Servid al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Cuando se encienda de pronto su ira, dichosos los que se refugian en él. Amén. El hermano Daniel, él sí tiene su Biblia en la mano y leyó la Santísima Reina Valera. Carlos, tú habías levantado la mano. Adelante. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Amén. Hebreos 4:2. ¿Alguien que lo quiera leer? Adelante, hermano Steven. Hebreos 4:2, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Hebreos 4:2. Amén. Y yo leo la última. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Hebreos 10:39. Vuelvo a leer la pregunta. Entonces,
es la salvación restaurada por Cristo a todos los hombres que perecieron en Adán. Otra vez, porque la leí bien mal. ¿Es la salvación restaurada por Cristo a todos los hombres que perecieron en Adán? Respuesta: no, o no a todos, sino solo a aquellos que por medio de una fe verdadera son injertados en él y reciben sus beneficios. Amén. Ahora la pregunta que compete es: ¿qué es la fe? Si bien en la pregunta 20 se nos enseña, y esta es una de las hermosuras de este catecismo, desde el catecismo de Heidelberg, que va concatenando las preguntas, ¿no? Inicia con una, de esa pregunta sale una segunda, de la segunda pregunta del catecismo es que se originan todas las 120 y tantas otras preguntas basadas en la pregunta número 2. Y cada una de las preguntas van encadenadas una tras de otra para irnos enseñando la doctrina. Aquí se nos enseña que solo por medio de una fe verdadera es que somos injertados en Cristo. Pues bien, ahora la pregunta es: ¿qué es la fe? Bueno, la fe no es solo un conocimiento por el cual asiento con seguridad a todas las cosas que Dios nos ha revelado en su palabra. También es una confianza segura, encendida en mi corazón por el Espíritu Santo a través del Evangelio, por la cual descanso en Dios, estando convencido con seguridad de que el perdón de los pecados, la justicia y la vida eterna son concedidos no solo a otros, sino también a mí, y esto gratuitamente por la misericordia de Dios, en virtud de los méritos de Cristo solamente. Entonces, ¿qué es la fe? La fe no es solo un conocimiento por el cual simplemente afirmo con seguridad que a todas las cosas que se nos han revelado en su palabra. Vamos a empezar con las escrituras. Un segundo. Empezamos con la letra S, Hebreos 11:13. ¿Quién lo quiere leer? Adelante, hermano Marcos. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Santiago 2:19. Carlos, ¿la puedes leer, por favor? Sí. Tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Muy bien, perfecto. Y Gálatas 2:20. Hermano David, ya que usted está aquí presente, ¿puede leerla? Si no, me salto al siguiente hermano. Hermano Daniel, ¿puedes leer Santiago 2:19? ¿Me hablas a mí, Sí, hermano, perdón, Dani Vargas, sí. Dani? Sí. Santiago, no, 2:19. Gálatas. Perdón, sí, Gálatas 2:20. Una disculpa. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Bien, entonces, estas tres escrituras corresponden a la primera parte de la respuesta, que es que la fe no es solo un conocimiento por el cual asiento con seguridad a todas las cosas que Dios nos ha revelado en su palabra.
Ahora la siguiente parte dice que también es una confianza segura, encendida. Esa es la letra, la letra T, iniciamos con Romanos 4:16. Hermano Efer, ¿puedes ayudarme? Sí. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. Amén. Luego, Romanos 5:1. Hermano Steven, ¿me puedes ayudar? ¿Sí? ¿Con cuál? Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y yo voy a leer Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. La tercera parte de la respuesta dice, es una confianza segura encendida en mi corazón por el Espíritu Santo a través del Evangelio. Empezamos con la letra U, empezamos con Romanos 1:16. Hermana Jennifer Carola, ¿podrías ayudarme con esa escritura? La estoy aquí apuntando. Está bien. Gracias, hermana. No hay problema. No te preocupes, mi hermana. Gracias. Adelante, hermano Steven. Carmen levantó la mano también. Carmen ya tiene micrófono. Si no, adelante, hermana Carmen. Hola. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Romanos 1:16. Amén. Muy bien. Romanos 10:17. Steven, si puedes. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Amén. Y 1 Corintios 1:21. Carlos, ¿puedes apoyarme? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. Amén. Uy. Marcos 16:16, lo leo yo. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos 16:16. Hechos 16:14. Alguien que lo quiera leer, ahora sí les dejo que ustedes elijan. Adelante, hermano Marcos. Estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Amén. Muy bien. Ahora vamos con la cuarta parte de esta pregunta que dice, estando convencido con seguridad de que el perdón de los pecados, la justicia y la vida eterna son concedidos no solo a otros, sino también a mí. Y esto gratuitamente por la misericordia de Dios en virtud de los méritos de Cristo. Bien, vamos a leer la letra A, que empieza con Mateo 16:17. Qué bueno que no pusimos 16:18, que es la que usan muchos para... A ver, perdón por hacer un chiste ahí, mal hecho. Adelante, ya que te reíste, adelante, hermano Efer. Lee Mateo 16:17. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Luego vamos a leer Juan 3:5. Hermano Dani, ¿me puedes ayudar otra vez? Sí, claro.
Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Gálatas 5:22. Hermana Carmen, ¿puedes ayudarme? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Gálatas 5:1. Amén. Y la última de esta letra que dice, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Filipenses 1:19. Entonces, vuelvo a leer esa parte que dice que estoy convencido con seguridad de que el perdón de los pecados, la justicia y la vida eterna son concedidos no solo a otros, sino también a mí, y esto gratuitamente por la misericordia de Dios. Y la última parte de la respuesta, en virtud de los méritos de Cristo solamente. En virtud de los méritos de Cristo solamente. Empezamos con la letra B, primera escritura, Romanos 3:24 al 25. Hermano Marcos, ¿podría yo molestarte otra vez? Ayúdame con esta. Claro que sí. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Amén. Y por último, Hechos 10:45, la voy a leer yo. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Muy bien, vamos entonces otra vez a la pregunta. Dice así, ¿qué es la fe? La fe no es solo un conocimiento por el cual asiento con seguridad a todas las cosas que Dios nos ha revelado en su palabra. También es una confianza segura, encendida en mi corazón por el Espíritu Santo a través del Evangelio, por la cual descanso en Dios, estando convencido con seguridad de que el perdón de los pecados, la justicia y la vida eterna son concedidos no solo a otros, sino también a mí, y esto gratuitamente por la misericordia de Dios en virtud de los méritos de Cristo solamente. Amén. Vamos con la última pregunta de este día, de esta clase. Y aquí es donde les comento que se colapsan dos preguntas. La pregunta 22 y la pregunta 23 en el Catecismo de Heidelberg se colapsan en una pregunta en el Catecismo ortodoxo de Hércules Collins. Voy a leerles qué diría el Catecismo de Heidelberg. Y la primera pregunta es, ¿qué es lo que debe creer el cristiano? ¿Ok? Y dice así en la pregunta 22 del Catecismo de Heidelberg, todo lo que se nos ha prometido en el Santo Evangelio, sumariamente contenido en el símbolo apostólico, en cuyos artículos se expresa la fe universal e infalible de todos los cristianos. Bien, eso es lo que dice el Catecismo de Heidelberg, pregunta 22. Y la pregunta 23 dice, ¿qué dicen estos artículos? Entonces, el Catecismo ortodoxo lo colapsa en una sola pregunta y respuesta y dice así, ¿qué necesita creer un cristiano? Respuesta, todo lo que se nos promete en el Evangelio, la suma de lo cual está brevemente comprendida en los artículos de la fe universal
e indubitable de todos los verdaderos cristianos, artículos que son llamados comúnmente el credo. Y este, hermanos, es el credo de los apóstoles, que dice así: creo en Dios el Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios el Padre Todopoderoso, de donde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Este es el credo de los apóstoles. Esto, según el Catecismo de Heidelberg y el Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins, nos indica que esta es la suma, o mejor dicho, el resumen de la fe de un cristiano. ¿Qué es lo que necesita creer un cristiano? En resumen, todo esto. ¿Okay? Voy a usar esta. En resumen, un cristiano debe de creer todo esto. Ahora, no está diciendo que debe de creer específicamente como están las palabras colocadas en este credo. Pero de alguna manera este credo sí resume de una manera, pues, ya bien sistematizada, lo que es la fe de un cristiano. Pensando en la primera pregunta que dice lo siguiente. No era la primera pregunta. La oración que les leí al principio dice: ya que toda nuestra salvación depende de nuestra verdadera comprensión de tu santa palabra. ¿Se acuerdan la oración que hice al principio? Ya que toda nuestra salvación depende de nuestra verdadera comprensión de tu santa palabra. En pocas palabras, la comprensión de las Escrituras la encontramos en este credo. ¿Ok? Bien, si se dan cuenta, aquí tenemos dos marcas. Les voy a decir qué dicen esas marcas. Y la primera es que aquí se hace una corrección con respecto a qué quiere decir descendió a los infiernos. Y la corrección dice así: no que él, o sea, Cristo, entró en el lugar de los condenados, sino que entró absolutamente en el estado de los muertos. Recordándonos que esta es una traducción del latín y la traducción del griego diría descendió al Hades. ¿Ok? Entonces, aquí la nota que nos da es que Cristo no entró en el lugar de los condenados, sino que entró absolutamente en el estado de los muertos. Muy bien. Y la siguiente nota, que es la crucecita, la Santa Iglesia Universal, no que debemos creer en la Iglesia Católica Romana, hace la corrección ahí el autor, sino que hay una Iglesia católica, es decir, universal. Y con católica solo queremos decir la Iglesia Universal, que es una compañía de elegidos. Elegidos para vida eterna de entre toda la humanidad por medio de la palabra y el Espíritu Santo.
Esta pregunta no nos da ninguna escritura para que leamos, pero me gustaría saber si alguien tiene un comentario o pregunta al respecto de esta parte del catecismo. Muy bien, si no hay preguntas ni comentarios, adelante, hermano Efer. Tengo una pregunta sobre lo que comentabas hace un momento sobre descender a los infiernos. ¿No sería redundante al decir anteriormente, dos palabras más atrás, muerto y sepultado? ¿No sería redundante decir lo mismo? Porque estaría diciendo esto ha entrado a la etapa de muerto verdaderamente, ¿no? Y luego volver a decirlo o lo estoy entendiendo mal. No, yo creo que es una buena apreciación la tuya, debido a que hay bastantes personas, teólogos, que consideran que esta parte fue agregada posteriormente. ¿Ok? Entonces, sí suena redundante el decir muerto y sepultado, descendió al Hades. Pero obviamente, la idea de descendió a los infiernos tiene también, hay ciertas doctrinas que se han enseñado y que muchos creen, las cuales pues, no puedo decir si son verdaderas o falsas, pero algunas personas consideran que Jesús, al descender al lugar espiritual de los muertos, algunos de aquí se han tomado para decir que predicó a los que estaban en, en cárceles o en tinieblas. No estoy yo asegurando que creo o desmiento tal, pero es parte de algunas enseñanzas. Adelante, hermano Dani. Yo también tengo una pregunta y es acerca de la segunda venida, ¿no? No sé si el credo como tal contiene la escatología acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Claro que sí. Fíjate que tiene una escatología muy, muy escueta. Esta escatología se va a, pues de alguna manera, explicar un poquito más, pero sigue estando escueta, en el símbolo niceno o en el credo niceno. Y la escatología que ves es ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre Dios Todopoderoso, de donde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es la única parte que se nos enseña, parte de la escatología, pero no explica más. Simplemente dice que su segunda venida tiene que ver con el juicio a los vivos y a los muertos. ¿Ok? Respondí tu pregunta, hermano Dani. Sí, genial, genial, porque no me había dado cuenta que era justo en esa parte donde hablaba de la escatología. Sí, pero es muy escueta. En el símbolo de Nicea dice, uy, fíjense ustedes que se me olvidó. ¿Qué dice? Soy malísimo. A ver, un segundo. Lo tengo aquí. Subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y aumenta. Y su reino no tendrá fin. Entonces ahí como que aumenta un poquito más a la escatología, pero de alguna manera no da una explicación más profunda acerca de lo que se cree con respecto a la segunda venida. ¿Ok? Ok, muchas gracias. De nada, mi hermano Dani. Hermano Efer, perdóname, creo que te corté muy abruptamente. De lo que estábamos hablando, ¿qué te pareció la respuesta? Yo sé que la di muy, muy ambigua, pero estoy de acuerdo contigo en que suena esta parte del
descendió a los infiernos, suena redundante, pero es porque, como te comento, muchos teólogos, historiadores, consideran que esta parte descendió a los infiernos es un agregado posterior, ¿ok? Y que entonces de ahí se han tomado algunos para enseñar que Jesús descendió a los infiernos y predicó en los infiernos, le predicó a los espíritus que estaban encerrados, encarcelados, encadenados en prisiones de oscuridad. Bien, yo no voy a afirmar ni una ni otra, pero eso es lo que se ha dicho. ¿Contesté tu pregunta? Gracias, hermano Efer. ¿Alguien más que quiera comentar, hacer una pregunta? Veo la hermana Jennifer comenta que sí, que ella ha recibido ese tipo de enseñanzas. Vuelvo a decir, yo no voy a criticar ahorita ni una ni otra. A mí la verdad es que las esas enseñanzas o esas doctrinas se me hacen secundarias y a veces hasta terciarias. Entonces, no le veo ahí como que algo ni bueno ni malo. Adelante, Efer. No, quería justo lo que mencionabas, no quería preguntar, o sea, ¿serían esas doctrinas heterodoxas o como doctrinas terciarias, secundarias? Esa era la pregunta, pero parece que ya la has contestado. Sí, no, realmente es eso, ¿no? No las considero heterodoxas, porque a lo largo de la historia, y no es que yo estoy dando aquí mi juicio, sino que a lo largo de la historia, eh, esas enseñanzas han sido, pues, parte de la ortodoxia cristiana, ¿sí? Yo, yo acepto lo que muchos hermanos teólogos han dicho, que dicen que estas doctrinas son secundarias o incluso terciarias. ¿Ok? O sea, no es necesario creer que Jesús descendió a los infiernos para ser salvo. Lo que sí es que murió y fue sepultado. Ahora, yo tal vez podría decirles que estoy de acuerdo con la explicación que se da en este catecismo, que quiere decir que Cristo entró en el lugar de los muertos, en el estado de los muertos absolutamente, y no que haya entrado en el lugar de los condenados, ¿no? Nada más esa, tal vez yo personal, yo estaría de acuerdo con esa explicación. Muy bien. ¿Alguien más que quiera abundar en esto o que quiera hacer un comentario? Hermano Steven, tú que siempre comentas y me gustan tus comentarios, ¿te gustaría abundar en algo de esto? Ah, o sea, agregar algo, yo creo que estuvo bien completo. Siempre está el tema este con el descenso de Cristo a los infiernos, ah, por esta frasecita, ¿cierto? Del credo apostólico y por un texto bíblico que dice que ¿cómo es el texto? Eh, Es, el que, el que está en primera de Pedro, en segunda de Pedro, te lo leo. sí, me parece que ese. Sí, el que descendió no fue ¿cómo es que dice? Un segundo, ahí lo estoy buscando. Dios bendito, esta memoria. Eh, el, Creo que que es primera de ascendió, Pedro. el que ascendió no fue, sino el que descendió primero. Efesios 4, el que ascendió fue el que descendió a lo más profundo de la tierra, ¿no? Es ese mismo texto. Claro, ese texto sumado al credo apostólico da cierto como entender que Cristo bajó a los infiernos, ¿cierto? Hay algunos que hablan acerca del seno de Abraham y que ya hablan también un poco de la historia o de la parábola, como lo quieran ver,
del rico y Lázaro, en donde, ¿cierto? Estaban por un lado en el seno de Abraham, los que estaban esperando a Cristo, o los que estaban esperando en Cristo, y en el otro lado estaban los que ya definitivamente estaban condenados. Y claro, el tema es que se desconoce, se ignora en algunos casos y en otros se pasa por alto lisa y llanamente el hecho de que se están ocupando términos judíos, po. Y para el judío decir que descendió a los infiernos, por ejemplo, o que descendió a las partes más profundas de la tierra, lo que habla básicamente de la sepultura, que estaba bien sepultado, pero no de que haya bajado literal a predicarle a los espíritus encarcelados en el infierno, sino que habla de su venida acá a la tierra, con los que estamos vivos pero muertos. Fuera de eso, no sé qué más podría yo agregar, Javier. Creo que está bastante completo. Sí, no, la verdad, gracias por esas dos. Adelante, hermano Dani, si quieres también agregar. No, a mí me gustaría agregar lo que dice el Catecismo de Heidelberg en la pregunta 44, que dice, ¿por Ujú. qué se añade descendió a los infiernos? Hablando Bien, del credo, ¿no? Dice, para que en mis extremados dolores y grandísimas tentaciones me asegure y me sostenga con este consuelo, que mi Señor Jesucristo, por medio de las inexplicables angustias, los tormentos, espantos y las infernales turbaciones de su alma, en los cuales fue sumido en toda su pasión, pero especialmente en la cruz, me ha librado de las ansias y tormentos del infierno. amén, amén. Y esa pregunta la vamos también a revisar aquí en este catecismo más adelante, ¿no? En el día que corresponde. Pero sí, exactamente. Qué bueno que leíste esa parte. Adelante, Efer. Tenía una última pregunta, ¿no? Que me surge a raíz de lo hablado. Y no me quedó claro cuando mencionabas que esto fue agregado, o que algunos escritores dicen que fue agregado. ¿Te refieres a que fue agregado en el catecismo o en el credo, o que fue agregado ese versículo en la Biblia? Eso no me quedó muy claro. Ya, perdón. Sí, se fue agregada esta parte al credo apostólico. Solo esta parte. ¿Ok? Y entonces, por ende, los eruditos bíblicos eh, tuvieron que, se dieron a la necesidad de buscar esto en las escrituras, ¿no? O sea, o tal vez por lo que leyeron las escrituras que mencionó Steven, Efesios 4, me parece que es 4, 9 y 10, y por primera de Pedro 3, 19, es que se agrega esta parte al credo. ¿Sí me explico? Pero es al credo el que se le agrega esta parte. Es decir, que el credo original no tenía esta partecita que dice descendió a los infiernos. Eso es lo que dicen algunos. Sin embargo, como fue agregado, sea que haya sido agregado o que desde un principio estuvo allí, en los catecismos, tanto el de Heidelberg como el de Hercules Collins, se procede a explicar qué quiere decir descendió a los infiernos. Como lo viste con el hermano Dani, él leyó la pregunta y la respuesta la pregunta 44 y su respuesta del catecismo de Heidelberg. Nosotros leeremos la pregunta correspondiente en su momento, que sería -1, ¿no? 43. Muy bien. Pues si ya no tenemos ninguna otra pregunta o comentario, procedemos a terminar con una oración por todos ustedes. Nos unimos hoy
al poder de Dios para ser guiados, al poder de Dios para ser sostenidos, a la sabiduría de Dios para ser enseñados, al ojo de Dios para ser cuidados, al oído de Dios para ser oídos, a la palabra de Dios para que nos hable, al camino de Dios para que esté delante nuestro, a las huestes de Dios para ser defendidos. Te doy gracias, Señor, que me hayas permitido dar esta clase con mis hermanos, que tu palabra halle un hogar en nuestros corazones, que seamos iluminados, que seamos transformados, lámparas a nuestros pies. Tu palabra es una lumbrera a nuestro camino. Te agradezco, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, gracias por haber asistido a esta clase. Les agradezco que sean varios de ustedes fieles y les invito a que nos juntemos otra vez próxima semana, martes a la misma hora, correspondiente al día 8. Gracias, Javier. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Catecismo de Heidelberg con Steven en su canal. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Hasta Bye. luego. Muchas gracias. Gracias, bye.